Buenas tardes. El Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa y el estudio Carol y Asociados tienen el agrado de contar con la presencia del profesor Jaime Winter Echeverri, conocido jurista chileno, abogado por la Universidad de Chile, doctorando en la Universidad de Gießen, Alemania, bajo la dirección del profesor Thomas Roch. Además, es profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de Chile y es autor de diversas publicaciones en materia de derecho penal y de criminalidad empresarial. Buenas tardes, profesor Winter. Buenas tardes. Le queremos agradecer por su estancia en el país, por su participación en nuestro 31º conversatorio del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la Empresa, cuyo tema fue la implementación de la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas en el país. Y también le agradecemos la gentileza que ha tenido de acceder a esta entrevista y básicamente le quisiéramos hacer 3 preguntas. El 20 de abril se ha promulgado en nuestro país la Ley 30.424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Quisiéramos saber cuál es su apreciación respecto al tipo de responsabilidad que se establece en esta norma. Si usted considera que es una responsabilidad penal o más bien una responsabilidad de tipo administrativo. Bueno, esta pregunta se planteó también en Italia y se planteó también en Chile al momento de dictarse sus respectivas leyes. En el caso italiano es muy parecido a lo que sucedió en Perú, donde la preocupación por la posible vulneración del principio de culpabilidad que estaba establecido en la Constitución hacía pensar que era inadecuado generar una responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la solución fue una solución meramente de nomenclatura. Simplemente se cambió el nombre a responsabilidad administrativa, tal como sucede en Perú. En Chile, cuando se presenta el proyecto de ley, la responsabilidad se establecía como responsabilidad legal de las personas jurídicas, siendo que siempre una responsabilidad establecida por una ley es legal. Y al poco andar de la discusión parlamentaria se llegó a la conclusión de que tenía que llamarse responsabilidad penal porque eso es lo que era. En el mismo caso italiano, si uno ve el trabajo de la dogmática, siempre se hace cargo de esta como un tipo de responsabilidad penal. En el caso peruano, entonces, también estamos frente a una responsabilidad penal. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede advertir esto? En primer lugar, se trata de una responsabilidad por un delito. En segundo lugar, se produce dentro de un proceso penal. En tercer lugar, está establecido pena y un sistema de determinación de la pena que es propio de un sistema penal. Por lo tanto, más allá del nombre que tenga, su verdadera naturaleza, el lugar al que pertenece dentro del sistema jurídico, es precisamente el penal. No olvidemos un elemento adicional, y es que se hacen efectivas todas las garantías para el imputado de la ley peruana, para las también organizaciones que son sujetos de esta ley. Gracias, profesor. Desde su experiencia profesional, ¿cómo califica el sistema de responsabilidad penal que existe en Chile? ¿Considera que efectivamente sirve para prevenir delitos y para establecer sanciones a las personas jurídicas, o es más bien una suerte de un sistema simbólico? Más que un sistema simbólico, tal como ha sucedido en Perú, la razón de ser de esta ley es cumplir con los requisitos de la OCDE. Eso significa que no hubo una verdadera intención por parte del legislador de establecer un sistema que sirviera para prevenir los delitos. Eso, que parece una mala noticia, no es tan malo. El sistema crea al menos un armazón, una estructura que permite ir de a poco convirtiéndose en una verdadera forma de luchar contra la delincuencia empresarial y contra la criminalidad organizada transnacional. En el caso chileno, tal como en el peruano, se estableció un catálogo de delitos muy reducido. En el caso peruano es extremadamente reducido, un solo delito y un solo delito de poca ocurrencia, que es el cohecho transnacional, o a funcionario público extranjero, como se llama en Chile. En el caso chileno, además del cohecho, también a funcionarios públicos nacionales, está el lavado de activos y está el financiamiento del terrorismo. Al menos uno de esos, financiamiento del terrorismo, es un caso de poca ocurrencia. Y por lo tanto, se deja un espacio, un ámbito muy reducido de acción a esta ley. Pero a la vez se establecen una serie de cortapisas para que la ley no se haga efectiva, no llegue a generar responsabilidad mediante, por ejemplo, la limitación de la persona que pueda actuar en nombre de la empresa solamente, algo que también pasa en Perú, a sus directivos superiores o quienes están bajo su supervigilancia.
Solo en esos casos entonces se genera una verdadera responsabilidad de la empresa. Y esto puede ser importante para aquellos casos en que los delitos son cometidos por subordinados que están muy bajo la jerarquía de la empresa. En esos casos, que pueden ser muy importantes, no se va a producir la responsabilidad de la organización. Además de eso, hay un montón de efectos que están tanto en la ley chilena como en la peruana, que tienen la existencia de programas de compliance, que no se produce la responsabilidad penal, que esa responsabilidad penal se puede mitigar, que con la asunción posterior del programa puede no haber responsabilidad, y todas esas cosas hacen pensar que no hay demasiado efecto de la ley. En el caso chileno, en casi 7 años de aplicación de la ley ha habido solo una sentencia absolutoria, perdón, han habido 2 sentencias, una condenatoria en un juicio abreviado y solo un juicio oral donde hubo una sentencia absolutoria. Por lo tanto, su aplicación no ha sido demasiado amplia. Gracias, profesor. Ya que nos comenta sobre los programas de cumplimiento, en Chile se establece que la persona jurídica estará exenta de la responsabilidad penal si con anterioridad a la comisión del delito contaba con un programa de cumplimiento efectivo. También establece la posibilidad de certificar dichos programas. ¿Qué nos podría decir sobre este tipo de certificaciones y si sirven los programas de cumplimiento y estas certificaciones para prevenir los delitos o es más bien una especie de escudo protector para las empresas? El sistema de certificaciones en la ley chilena, que también ha sido adoptado por la ley peruana, es tal vez una de las grandes preguntas dogmáticas que han surgido solo en Chile y en el Perú. Estas certificaciones son una idea sui generis que surgieron en estos 2 ordenamientos y por lo tanto sus verdaderos efectos todavía no se han dilucidado. Existen distintas teorías al respecto. En Chile algunos dicen que sirve como una forma de presunción simplemente legal, como una suerte de inversión de la prueba, donde la Fiscalía tendrá que probar entonces que el programa no funciona. Otros dicen que va a servir como una forma de mitigar simplemente la pena en la práctica. Yo considero que en realidad es simplemente una prueba bastante contundente para presentar a la Fiscalía, pero que no obliga al tribunal a someterse a ella, estar sujeto a ella como una forma de presunción. Sino que el hecho de que se haya certificado implica que hay un elemento adicional para considerar. Y es importante entender esto porque algunas empresas certificadoras, aquí en Perú lo tienen que hacer un organismo público, en Chile son empresas privadas. Una de estas empresas certificadoras ha dicho que esto es una suerte de inmunización contra la responsabilidad penal, lo cual parece ser muy atípico, muy fuera de lugar en un sistema penal. Uno no se podría inmunizar, por ejemplo, contra el homicidio. Ayer un representante de la CAN dijo que entonces esto sería una suerte de patente de corso que permite a las empresas robar. Por supuesto, eso no puede ser así. Pero la intención que hay detrás de esto es precisamente reducir la incertidumbre de los programas de cumplimiento. Cuando uno establece un programa de cumplimiento, incluso una empresa que lo establezca con toda seriedad, esa empresa no puede estar 100% segura de que el momento en que se evalúe ese programa de cumplimiento ante un tribunal para generar la eximente responsabilidad, en el caso peruano, para que no se genere la tipicidad en el caso chileno, no tiene la seguridad de que ese programa va a ser considerado como un programa efectivo, como un programa completo. Esto ayuda a esa certeza, pero por otro lado también es una forma que tienen las empresas de asegurarse que pueden con total impunidad. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias.